Bueno, vamos a empezar. El segundo módulo, básicamente, lo que ve pues es tema de filiación. O sea, la clase pasada vimos filiación matrimonial y ahora vamos a ver filiación extramatrimonial y un poco el tema de adopción. O sea, ¿por qué el tema de adopción? Porque el tema de adopción también es una fuente de parentesco. La adopción es una fuente de parentesco y determina una filiación muy similar a la matrimonial. ¿No? O sea, si bien no existe un parentesco sanguíneo, existe una fuente de parentesco que es el parentesco legal. O sea, para efectos de la adopción, el parentesco es legal. Y todas las prohibiciones o los deberes y derechos que tiene el adoptado con respecto a los parientes, tanto de los afines como los colaterales, son similares a los que tiene el hijo matrimonial. O sea, por eso que primero filiación matrimonial, luego adopción y finalmente culminamos con filiación extramatrimonial. Ya después, en las siguientes sesiones, vamos a ver código del niño y adolescente. Bien, entonces vamos a empezar con la adopción. ¿Cuáles son las definiciones que tiene la adopción? En principio, los teóricos señalan que se trata de un acto jurídico. Al menos Castanto Beñas, que es uno de los teóricos que hemos tomado, refiere que la adopción es un acto jurídico. Ahora, ¿qué cosa es un acto jurídico según nuestra legislación? Según nuestra legislación, el acto jurídico es aquella manifestación de voluntad destinada a crear, modificar, regular, extinguir relaciones jurídicas, ¿no? Y para su validez se requiere agente capaz, objeto física y jurídicamente posible, fin lícito, observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad, ¿no? En principio podríamos pensar que se trata de un acto jurídico, pero cuando hablamos de relaciones jurídicas en temas de acto jurídico hablamos propiamente de relaciones jurídicas patrimoniales. Y en este caso estamos hablando de un tema de familia. Entonces, gran parte de la doctrina no considera que se regulan relaciones patrimoniales, de repente temas de alimentos o temas de patrimonio familiar, ¿no? Pero en sí las relaciones jurídicas que existen entre las partes, pues más que nada pues son de temas de familia. Y para que haya una manifestación de voluntad propiamente, o sea, de repente el quien adopta puede manifestar la voluntad de que yo sí quiero adoptar a esta persona, pero por parte del adoptado, ¿cómo queda? Muchas veces son menores de edad que no pueden manifestar su voluntad. De repente si hablamos de una persona mayor, un adulto, en ese caso sí, puede manifestar su voluntad, pero en caso de un menor de edad, a menos que sea pues su representante, y no todos los menores de edad tienen representantes. Entonces, un poco difícil considerar que es un acto jurídico, pero Castanto Beñas refiere a la adopción como acto jurídico entre dos personas, ¿no? Que genera una relación análoga a la que resulta de la paternidad y la filiación. Josserand, posteriormente, que fue un teórico que se tomó muy en consideración para efectos del Código Napoleón, el Código de Napoleón, señala que es un contrato. O sea, probablemente porque cuando se reguló el tema en el Código Napoleónico, se hablaba prácticamente de un tema de adopción de personas adultas. Entonces, en ese caso, o sea, el adoptante manifiesta su voluntad, el adoptado acepta, ¿no? Y ahí ya se produce un vínculo que forma una especie de contrato, ¿no? En la actualidad, obviamente, existe la adopción para personas adultas, pero también existe la adopción para personas menores de edad. Entonces, como que no se aplica a nuestro sistema. ¿Podría pasar las diapositivas, por favor? Estas no son. ¿No son? Esto me da sobre silencio administrativo. ¿Cuáles son? ¿Administrativo? ¡Ah! No. Señor, la parte ahí. ¿Puedes retomar la anterior idea? Ya. Ya, bueno, estábamos diciendo que Josserand, que fue un teórico de la época del Código Napoleónico, consideraba a la adopción como un contrato.
Entonces, probablemente porque en esas épocas la adopción que prevalecía era pues la adopción a personas adultas, y las personas adultas podían manifestar su voluntad, aceptar la oferta de la adopción, formaban un contrato. En cambio, en la actualidad, en nuestro sistema, no necesariamente las personas que se adoptan son personas adultas, también se adoptan menores de edad en nuestro sistema. Por tanto, no lo aplicaríamos, no calzaría la definición de adopción como contrato en nuestro sistema, ¿no? Porque no se aplicaría a todas las situaciones jurídicas. Esa es la crítica que dan los teóricos. Ahora, Cornejo Chávez, que es un tratadista peruano, especialista en derecho de familia, señala que es un contrato solemne de derecho familiar. También habla de la figura de contrato, en cuya virtud el adoptado adquiere en general la calidad de hijo matrimonial del adoptante. Pero existe otra corriente que señala que la adopción tiene como naturaleza jurídica la de ser una institución. ¿Por qué una institución? Una institución propiamente del derecho de familia, porque los efectos de la adopción se encuentran en la norma, ¿no? Los efectos, una persona adopta a otra, ¿y qué efectos tiene? Aquellos regulados en la ley. Por eso, en la ley de familia, en las normas de familia. Por eso es que se considera que la adopción es una institución familiar, ¿no? Si consideramos la adopción como acto jurídico, como los hermanos Massot y Bonecas sostienen que se trata de un acto jurídico unilateral, ¿no? Quien manifiesta la voluntad de adoptar es el adoptante, y el adoptado únicamente se relaciona en base a la manifestación del adoptante. Mientras que Planiol y Ripert señalan que la adopción es un contrato. También son autores de la tesis acogida por el Código Napoleónico, donde se formalizaba con el consentimiento del adoptante y del adoptado. Si nosotros acogemos la teoría de la adopción como institución, que es aplicable a nuestro sistema, consideramos que esa institución, en tanto que los requisitos y formalidades y los efectos se encuentran estipulados en la ley. Todas las formalidades para adoptar, todos los requisitos que deben tener las partes para intervenir en la adopción y los efectos que surgen posterior a la adopción se encuentran regulados en la ley. Con prescindencia de la voluntad de las partes, obviamente no estamos hablando de un negocio jurídico. Si hablamos de un negocio jurídico, obviamente las partes pueden adecuar las formalidades, pueden adecuar los efectos, siempre y cuando estén dentro del orden legal. Pero en este caso no estamos hablando de un negocio jurídico, sino hablamos de una institución cuyos efectos, formalidades, requisitos se encuentran reguladas en la norma. ¿Por qué? Porque la adopción es una norma que afecta el orden público. Afecta el orden público. O sea, desde el momento en que se está adquiriendo una relación jurídica entre padre e hijo, madre e hijo, una relación paterno-filial, es una institución que afecta al orden público. Ahora, sin que no se pueden modificar las consecuencias, ¿no? que producen la adopción. Por la adopción, el adoptado adquiere la calidad de hijo y deja de pertenecer a su familia consanguínea. A diferencia de otras legislaciones, como por ejemplo la chilena, en la chilena estamos hablando de un tipo de adopción en que de repente el hijo adquiere derechos de alimentos o derechos de sucesiones, o el padre tiene derecho de patria potestad sobre el hijo, pero este hijo no deja de pertenecer a su familia consanguínea. En cambio, en nuestro sistema, el hijo deja de pertenecer a su familia consanguínea para formar parte o pasar a formar parte de otra familia. Es fuente de parentesco dentro de los alcances de la institución. Por ejemplo, lo asimilamos a la figura del hijo matrimonial. Como repetimos y hemos dicho ya en anteriores clases, la fuente del parentesco en el caso de la adopción es la ley. A diferencia de las otras tipos de fuente de parentesco como la sanguínea o simplemente por casarse con la hija por ser parte de esposa del cónyuge, también se
adquiere un tipo de parentesco que no es ni el consanguíneo ni el legal. ¿Cuáles son las relaciones jurídicas familiares que se adquieren posteriores a la adopción? O sea, hemos dicho que la adopción tiene sus efectos. ¿Qué efectos tiene la adopción? El hijo tiene derecho a nombre, tiene derecho a vocación hereditaria, a alimentos. El adoptante padre tiene patria potestad sobre el hijo y existen también la figura de impedimentos matrimoniales. Cuando el hijo o el adoptado adquiere la calidad de hijo, la partida de nacimiento que tenía originalmente se anula y se crea otra partida de nacimiento, donde se reconoce al hijo con los apellidos del adoptante. En la partida de nacimiento está prohibido poner la calidad de hijo, o sea, no se puede señalar que el hijo es adoptado. ¿Por qué? Porque la Constitución lo prohíbe. La Constitución prohíbe que en la partida de nacimiento se indique la calidad de hijo, o sea, cuál es la naturaleza de la filiación. Está prohibido. El registrador de RENIEC, del Registro Nacional de Estado Civil, no puede colocar que el hijo tiene la categoría de adoptado, porque todos los hijos tienen iguales derechos, sean matrimoniales, no matrimoniales, adoptados, y no existe distinción entre hijos. Ahora heredan tan igual como los matrimoniales, a diferencia del Código del 36, donde los ilegítimos heredaban la mitad y los legítimos heredaban la parte completa de la masa hereditaria, lo que le correspondía. En cambio, ahora con el Código Civil del 84, todos los hijos tienen iguales derechos, iguales deberes, y el adoptado, al ingresar a la familia, a su nueva familia, adquieren los mismos derechos y deberes que cualquier otro tipo de hijo. Entonces no hay distinción alguna, tiene iguales derechos e iguales deberes. La vocación hereditaria quiere decir que es heredero de su adoptado y viceversa. Con respecto a los alimentos, sí existe una pequeña excepción con respecto a la figura de los alimentos, porque si un adoptado, por ejemplo, es mayor de edad, no puede dar alimentos a la persona que lo adoptó. O sea, no existe esa obligatoriedad. A menos que hayan vivido en un estado de familia continuo y de repente por ignorancia el padre no lo reconoció en su debido momento. Entonces, si el padre no lo reconoció en su debido momento, entonces el padre es posible que pueda pedir alimentos del adoptado o al que reconoce. O sea, es una figura media ahí elucubrosa, pero que existe. Con respecto a los impedimentos matrimoniales, si bien no existen impedimentos sanguíneos, porque generalmente los impedimentos matrimoniales existen a fin de proteger la prole, para que estos no nazcan con alguna enfermedad, ¿no? De repente por la similitud de sangre entre los padres. Lo que se impide en este caso es que existan algún problema dentro de la familia, porque no estaría bien visto que el adoptado contraiga matrimonio de repente con su hermano, ¿no? que puede ser hijo natural de las personas que lo han adoptado. O sea, puede traer problemas dentro de la familia. Si bien no existen problemas o limitaciones de tipo sanguíneo, puede traer problemas familiares. Entonces, por ese motivo existe la figura de impedimento matrimonial. Además surge el tema de la patria potestad respecto del adoptante hacia el adoptado. O sea, que es propiamente, como lo vamos a ver más ampliamente en las siguientes clases, es un derecho de ver. O sea, no solamente existe el derecho de administrar los bienes del menor, por ejemplo, sino que también existe el derecho de poner en orden la conducta de la persona que ha sido adoptada. O sea, por ejemplo, tengo el derecho de escoger qué tipo de educación va a llevar, ¿no? Tengo derecho de ponerle limitaciones a su conducta, o sea, con el fin de formarlo, adecuarlo, educarlo. O sea, también luego de la adopción surge la figura de la patria potestad. Con respecto a las clases de adopción,
Bueno, existe la adopción remunerativa, la testamentaria, la plena y la menos plena. La adopción remunerativa no se da en nuestro país, sino en otros países dentro de Latinoamérica. Se da, por ejemplo, cuando el adoptado ha salvado la vida del adoptante. Entonces, como una manera de agradecimiento, en Chile existe esta figura. En el Perú no existe, en Chile existe. Como una manera de agradecimiento, lo que hace el adoptante es, bueno, reconocerlo como hijo, ¿no? Y de repente prodigarle alimentos en agradecimiento a que le ha salvado la vida. En el derecho francés también se presenta esta figura. Con respecto a la testamentaria, cuando se adopta vía testamento, esta figura también se da en Perú. O sea, se puede reconocer a alguien por testamento y se le adopta y se le deja derechos sucesorios. Con respecto a la plena y a la menos plena, en el Código Civil del 36 peruano existían ambas figuras, la plena y la menos plena. A través de la plena, el hijo adoptado deja de pertenecer a su familia original para pasar a su nueva familia y romper lazos con su familia original. A través de la menos plena o semiplena, si bien pasa a formar parte de una nueva familia, no rompe lazos o no rompe vínculos con su familia original. Como dijimos en un principio, de repente el adoptante tiene derechos de patria potestad sobre el hijo, o el hijo adoptado tiene derechos de alimentos, pero no se desvincula el adoptado de su familia original. Entonces, antes existía en el Código 36 también esta figura. En el Código chileno aún sigue existiendo, pero en el Código peruano ya esta figura de la menos plena se ha eliminado para existir únicamente la figura de la adopción plena. Probablemente por temas de derecho a la identidad, ¿no? Pertenecer a una sola familia. Lo que dijimos, en el Código del 36 existía la figura de la plena y la semiplena, mientras en el Código Civil peruano del 84, y también en el Código de los Niños y Adolescentes, que regula la figura de la adopción, se reconoce únicamente la figura de la adopción plena. ¿Cuáles son los requisitos para la adopción? Ahí ya vamos al tema práctico. Tenemos, por ejemplo, los requisitos sustantivos y los requisitos formales. Cuando hablamos de requisitos sustantivos, estamos hablando propiamente de la edad de las partes, qué edad deben tener las partes, y el tema del consentimiento. En el Código Civil del 36 se señalaba que para que una persona pueda adoptar tenía que tener como mínimo 50 años. En el Código Civil del 84 esta figura ha cambiado y se permite que las personas con menor edad puedan adoptar. O sea, basta que una persona sea mayor de edad, ¿no? Tenga 18 años, para que pueda adoptar, y podrá adoptar, supongamos, si quiere adoptar a un niño de 3 años, como mínimo esta persona debe tener 21 años, el adoptante. Está regulado en el Código Civil, está expreso en el Código Civil. Está en el inciso 2, artículo 378 del Código Civil. La edad del adoptante tiene que ser 18 años más la edad del adoptado. Lógicamente, una persona de 18 años va a poder adoptar a un recién nacido, pero no basta la edad, sino que también la Secretaría Técnica de Adopciones le pide una serie de requisitos, como por ejemplo que acredite una solvencia moral, que acredite solvencia económica, ¿no? Posibilidad de poder mantener a este recién nacido o a esta persona, ¿no? Que de repente viva dentro de una familia correctamente constituida, que le pueda dar ejemplos de vida al menor, y una serie de requisitos adicionales.
Pero cuando hablamos de la edad propiamente, hablamos de que tiene que tener 18 años más X, ¿no? Que vendría a ser la edad del adoptado. X vendría a ser la edad del adoptado. Entonces, la edad del adoptante tendría que ser 18 más X. En el Código Civil del 52 y en el Código Civil del 36, como explicamos en un principio, la edad del adoptante por lo menos es de 50 años. Debía ser de 50 años. Ahora no, ya se ha dado mayor amplitud a que personas menores puedan adoptar. Con respecto al consentimiento, cuando hablamos del tema del consentimiento, el adoptante tiene que señalar su consentimiento tanto al momento de efectuar el petitorio como en el momento de la ratificación, o sea, en dos momentos. Cuando se presenta la solicitud a la Secretaría Técnica, tiene que señalar su consentimiento. Y también cuando al final del todo del procedimiento, cuando ya existe la resolución, tiene que plasmarse en la resolución que existe el consentimiento del adoptante. Es en dos momentos, al momento del petitorio y al momento de la ratificación. Si es casado, o sea, si el adoptante es casado, es necesario que conste el asentimiento del cónyuge, aunque ese asentimiento no implique que el cónyuge también va a ser adoptante de la persona que está siendo adoptada. O sea, puede ser, por ejemplo, Juan y María. Tenemos acá Juan y a María, que son esposos, y deciden adoptar a un menor, llámese Mariano, a un menor. Si Juan, por ejemplo, manifiesta su consentimiento de adoptar, tanto al momento del petitorio como al momento de la confirmación, él sería el adoptante. Y María, es necesario, si existe acá un vínculo matrimonial, que manifieste su asentimiento. Pero el hecho que María manifieste su asentimiento no convierte a María en adoptante. El único adoptante vendría a ser Juan, pero ella tiene que presentar el asentimiento para efecto de que Mariano probablemente pueda vivir en la casa matrimonial, porque él no puede llevar a un tercero ajeno a la relación matrimonial a vivir dentro de la casa sin el asentimiento de la cónyuge. Ni siquiera al hijo reconocido extramatrimonial Juan puede llevarlo a vivir a la casa matrimonial. Siempre se requiere el asentimiento de la cónyuge. O sea, el hecho que exista un asentimiento no convierte a María en adoptante. El único adoptante vendría a ser Juan. Eso está establecido en el Código Civil. ¿Y siempre será así o hay casos en que los dos podrían ser los adoptantes? Podría ser, por ejemplo, existe un caso de adopción judicial en que se prefiere a la cónyuge del adoptante. O sea, es un numeral establecido en el Código del Niño Adolescente. Dentro de los casos o dentro de las excepciones para adopción judicial, se prefiere siempre a la cónyuge del adoptante, para que también sea otra persona más que adopte al menor. Se hace vía judicial. Pero el hecho de que ella sea adoptante no perjudica la relación entre adoptante y adoptado que ya tenía establecida Juan con Mariano. Puede ser que los dos sean adoptantes de una sola persona. O sea, si ella va a intervenir, necesariamente tiene que hacerse por la vía judicial. Es un proceso único. Todo proceso que se hace dentro de lo establecido en el Código del Niño Adolescente se hace dentro de un proceso especial que se llama proceso único. No es un proceso normal como los reconocidos en el Código Procesal Civil. Es un proceso especial, es un procedimiento especial. Ahora, el adoptado
si es mayor de edad, necesariamente debe presentar su consentimiento expreso, pero si es menor de edad, pueden presentar el consentimiento los representantes de este menor de edad. ¿Quiénes son los representantes? Buena pregunta. Cuando, por ejemplo, un menor de edad tiene un tutor o un curador, esos son sus representantes. O de repente puede ser un padre que tiene suspendida su patria potestad. Él puede ser su representante. Pero si hablamos de un padre cuya patria potestad se ha extinguido, en ese caso ya no es representante y ya no es necesario pedir su consentimiento. O sea, en este caso, si hablamos de un mayor de edad, el consentimiento tiene que ser expreso. En el caso de los menores de edad, el consentimiento lo tienen que dar los representantes del menor. Ahora, si no existe ninguna persona allegada, ni tutor, ni curador, ni padres que ejerzan la patria potestad, entonces podemos hablar que el Ministerio Público puede actuar en representación. Cuando hablamos de un menor de edad, obviamente, acá está, se requiere el consentimiento de los representantes legales. Ahora, hay un caso especial. Si el menor tiene más de 10 años, se supone que ya tiene posibilidad de discernir. Incluso dentro del Código Civil se establece que una persona menor de edad puede realizar ciertos actos, no necesariamente contratos, sino ciertos actos que necesite o realizar dentro de su vida diaria. Por ejemplo, ir a comprar a la tienda, o de repente el menor de edad que va a inscribirse a la universidad o va a postular a la universidad. O sea, realiza contratos de contenido patrimonial, de repente no de relevancia, pero son contratos que necesita realizar para poder desenvolverse dentro de su vida diaria. O sea, ¿por qué? ¿Por qué se le da esa posibilidad al menor de edad? Porque ya tiene capacidad de discernimiento. O sea, si una persona ya de 10 años tiene capacidad de discernimiento, el juez de familia le pide que manifieste su consentimiento. Un consentimiento expreso. ¿En qué norma está regulado el procedimiento de adopción? Está regulado tanto en el Código Civil como en el Código del Niño Adolescente. ¿No hay una ley aparte que regule Existen leyes que vamos a ver más adelante que regula el procedimiento, por ejemplo, de adopción tipo administrativo, que se dio en el año 99 o 96, 99. Cómo se hace la adopción de tipo administrativo, por ejemplo, cómo se realiza el procedimiento. Pero, ¿perdón? ¿Lo va a colgar? Ya lo voy a colgar, junto con las resoluciones que te prometí la vez pasada. Sí, este fin de semana se lo voy a pasar a Silvia para que lo cuelgue. Son 10 años y se requiere consentimiento expreso del menor. Eso está expreso en el Código del Niño Adolescente. Y también me parece en el Código Civil. No sé si está expreso acá. Trámite de adopción. Bueno, el tema del consentimiento está regulado en el artículo 378. Numeral 5, artículo 378 del Código Civil. Para la adopción se requiere que el adoptado preste su asentimiento si es mayor de 10 años. Es expreso. Numeral 5 del artículo 378 del Código Civil. No, ese es. Con respecto al tema de consentimiento, hay hasta 5 numerales. Cuando el adoptante se ha casado, que concurre el asentimiento del cónyuge. Es lo que vimos antes, ¿no? Consentimiento expreso. Y si es casado, el asentimiento del cónyuge. Cuando el adoptante sea conviviente, conforme el artículo 326 del Código Civil, me parece que es la unión de hecho propia. Sí, es la unión de hecho propia. También se requiere el asentimiento del conviviente. Cuando el adoptante preste su asentimiento, cuando sea mayor de edad, que también preste su asentimiento. Estamos ante una figura de contrato de adopción, ¿no se dan cuenta? Presenta su asentimiento. El adoptante presenta su oferta y el adoptado presenta su consentimiento. Está bien, yo consiento que me adoptes. Es como una especie de contrato.
pero en realidad en sí no es un contrato de tipo patrimonial, sino de tipo institucional, o sea, porque estamos hablando de una institución de familia, porque sus efectos están regulados en la norma, ¿no? Son de tipo y respetan al orden público. Efectos de alimentos, efectos sucesorios, son otro tipo de efectos, no tan igual como los contratos de tipo patrimonial. Por eso es diferente, no es un contrato en sí. A ver, ¿qué más tenemos? Es lo que les decía, si existe extinción de la patria potestad del padre o de la madre, no cabe solicitar consentimiento alguno, o sea, el padre no sería el representante del menor, pues ya dejó de ser titular de la institución. Pero si existe una suspensión de la patria potestad, ¿en qué casos podría existir suspensión de la patria potestad? Por ejemplo, si el padre ha sido recluido en un establecimiento penitenciario y no puede vivir con el hijo por un tiempo, se entiende por suspendida la patria potestad. Existe una serie de causales de suspensión y una serie de causales de extinción que vamos a ver en la siguiente clase, que está regulado en el Código del Niño y Adolescente. Si existe extinción, entonces no cabe solicitar consentimiento alguno. ¿Por qué? Porque ya no es el representante legal del menor. Pero si existe suspensión, entonces en ese caso sí existe consentimiento, porque el vínculo aún continúa. De repente no le estoy ejerciendo en este momento la patria potestad, pero aún existe el vínculo. Entonces, por ahí en ese caso es necesario que el padre que tiene suspendida la patria potestad pueda prestar su consentimiento para que su menor sea adoptado. Respecto del hijo extramatrimonial, obviamente, como no existe relación alguna, no es necesario solicitar consentimiento alguno. En caso de un padre extramatrimonial que no ha reconocido a su hijo, si no lo ha reconocido, entonces, ¿qué consentimiento va a prestar si no existe vínculo alguno? No existiría. Pero el que sí ha reconocido. Si el padre ha reconocido, si el padre extramatrimonial reconoce al menor, obviamente hay un vínculo ya. Hay un vínculo de filiación, un vínculo de filiación extramatrimonial. Entonces, en ese caso, sí debería prestar su consentimiento. Pero si no lo ha reconocido, entonces no existe ninguna relación alguna. En caso de un hijo matrimonial, si un padre no reconoce a su hijo, se entiende que es el padre. ¿Por qué? Por la presunción pateris. Se presume que el padre es el marido. Pero en el caso de que no existe, que el hijo no nazca dentro del matrimonio o no haya sido concebido dentro de los plazos que vimos en la clase pasada, o sea, que no haya nacido dentro de los 300 días posteriores a la disolución del matrimonio o 160 días antes de la celebración del matrimonio, en ese caso se le considera como extramatrimonial al hijo. Entonces, para que exista un vínculo de filiación, es necesario que el padre reconozca al hijo. Ahora, si el padre no lo reconoce, entonces no hay vínculo de filiación. Y si no existe vínculo de filiación, entonces no tiene por qué prestar ningún consentimiento para que su hijo pueda ser adoptado. De repente es su hijo natural, pero si no existe filiación, no hay consentimiento alguno. A ver. Los requisitos de la adopción se rigen por la Ley 26981 del 1 de octubre del 98. Es la norma que hacía referencia. Ya ha sido reglamentada por el Decreto Supremo 00199 del PROMUDE, del 30 de enero del 99, y también los requisitos están establecidos en el Código de Niño y Adolescente. ¿Quién es la entidad que ve el tema de la adopción? La entidad que se encarga del tema de la adopción es la Secretaría Nacional de Adopciones. Y es necesario, para el tema de la adopción administrativa, estamos hablando de la adopción administrativa, que el menor haya sido declarado en estado de abandono por el juez de familia. Si el menor no ha sido declarado en abandono, entonces no va a poder ser adoptado mediante el procedimiento administrativo. Procedimiento judicial. El que estábamos viendo, antes del administrativo, estábamos viendo cuál, el general. El general. Estamos hablando
de los requisitos de la adopción, que son, por ejemplo, la edad y el consentimiento. Hablamos del tema de la edad, que tiene que ser 18 más X, 18 años más ¿En X. qué casos se aplican? ¿Esto de acá en qué clases se aplican? En todo. Eso se aplica en todo, son los requisitos generales de la adopción. ¿Y el administrativo? En el caso del administrativo, estamos hablando que necesariamente para que un menor pueda ser adoptado, tiene que haber sido declarado en abandono. A diferencia del tipo de adopción judicial, donde no necesariamente el menor tiene que haber sido declarado en abandono. Eso lo vamos a ver después. Primero vemos el tipo administrativo. Tiene que haber sido declarado en abandono, necesariamente. Ahora, ¿cuáles son las etapas del procedimiento administrativo de adopción? Hablamos de una etapa evaluativa, ¿no?, donde se evalúa ¿qué cosa? Se evalúa el perfil psicológico del adoptante y del adoptado. Se evalúa si el adoptante, por ejemplo, es persona nacional o es persona extranjera. Se evalúa la capacidad adquisitiva o la capacidad económica del adoptante. Se evalúa, por ejemplo, si tiene casa propia o vive, pues, no tiene casa propia. Si gana lo suficiente para proveerle de alimentos al adoptado. Ese tipo de cosas se evalúan. Además, se evalúa si existe una cierta empatía entre el adoptante y el adoptado. Se evalúa el perfil psicológico del menor también. De repente es un menor que ha salido de una casa donde había violencia, entonces tiene algún problema psicológico que previamente debe ser tratado antes de darlo en adopción. Ese tipo de cosas se evalúan. Y luego viene la etapa adoptiva o de colocación familiar, donde por un periodo de 7 días, se verifica si existe alguna relación de empatía más cercana entre el adoptante y el adoptado. ¿Qué cosa es la empatía? La empatía es que se genere un vínculo de afecto, ¿no?, de entendimiento entre el adoptante y el adoptado. Existe una sección dentro de la Secretaría Técnica que se encarga de vigilar constantemente que exista esta relación o este vínculo de afecto. O sea, durante 3 años, si no me equivoco, 3 años, cada 6 meses, existe un grupo dentro de la institución, de la Secretaría Técnica, que se encarga de verificar. Imagino, será un equipo multidisciplinario conformado por asistentes sociales, psicólogos, que van a verificar si existe una relación correcta entre padres e hijos. Incluso cuando existe adopción de un extranjero y se lo llevan al menor fuera del país, existen también entidades que brindan apoyo con respecto a la verificación. La verificación es por un periodo de 4 años, salvo que existan convenios, como por ejemplo en el caso de Canadá y el caso de Italia. Existen convenios por los cuales las verificaciones no son de 4 años, sino pueden ser hasta de 3 años. Cada 6 meses es la verificación. Y bueno, si se dan cuenta de que no existe una relación correcta entre padre e hijo, adoptante y adoptado, lógicamente pueden de repente hacer el retorno del menor al hogar donde antes estaba el menor, ¿no? Podría ser de repente al Promude u otra entidad. Si existe una relación de afecto, lógicamente va a continuar hasta que salga una resolución final de adopción. ¿Por qué se hace esto? Porque antes... Hasta los 3 años no hay resolución. Exacto. Porque antes de la adopción de esta norma se decía que existía mucho tema comercial. O sea, existían muchos extranjeros que venían al Perú y se llevaban niños fuera del país, con la finalidad de repente de explotarlos, de tratarlos como servidumbre, ¿no? O hacer otro tipo de actos. Entonces, ante esa necesidad, surge este tema de la adopción de esta norma, la Ley 26981, y se regula el tema de la adopción administrativa y se detalla el tema de la colocación familiar y la etapa posadoptiva, de verificar constantemente si existe una correcta relación familiar.
También dentro de la etapa evaluativa, si no me equivoco, se prefiere al extranjero que vive en el país. O sea, se prefiere al peruano frente al extranjero. Y si estamos hablando de extranjeros, se prefiere al extranjero que vive dentro del país al extranjero que vive fuera del país, con la finalidad de que el menor no sea arrancado de su hábitat. O sea, supongamos de que un menor ha vivido siempre en la sierra o en la selva, entonces no se lo van a llevar a otro hábitat o a otro lugar donde probablemente su vida va a ser totalmente diferente, ¿no? O sea, un amigo me contaba hace poco que él en la década del 80 vivía acá en el Perú y había proyectado su vida por lo menos 3 años adelante, porque ya iba a culminar sus estudios de secundaria, y justo en el último año de estudios viene su padre natural, con su madre natural, que trabajaba en el extranjero, y lo arrancan del hogar donde vivía acá en Lima, con su abuela, y se lo llevan a Estados Unidos, a Nueva York. Acá en marzo del 85 era verano, y en marzo del 85 en Nueva York era invierno. Eran temperaturas súper bajas. Entonces él prácticamente no se acostumbró, a pesar de que vivía con sus padres que le habían reconocido, eran hijos matrimoniales, no se acostumbró, era para él pues algo extremo, sin la posibilidad de continuar el proyecto de vida que él se había trazado acá en Perú, porque él pensaba terminar el colegio y continuar en la universidad. Allá la vida era totalmente diferente, no tenía las mismas facilidades que tenía acá. Entonces ese tipo de extracciones de su hábitat o de su entorno familiar a los cuales ellos estaban acostumbrados es lo que se quiere evitar con el tema de la adopción. O sea, que se lo lleven a un lugar donde prácticamente no se acostumbra o no puede sobrevivir correctamente, no se siente bien. Entonces por eso es que se prevé o se piensa de que es necesario de que el menor continúe en su hábitat. Si es extremo, si le ofrecen mejores calidades de vida, se puede ir al extranjero, pero siempre y cuando haya un chequeo constante o una verificación constante de cómo está viviendo el menor en el extranjero, incluso dentro del país, ¿no? Una persona que vivió todo el tiempo en la costa, que de pronto se lo lleven a la selva o viceversa, debe ser chocante, ¿no? Más si eres menor. Ahora, por resolución ministerial 033-2016, se aprueba la directiva que contiene los lineamientos de evaluación integral para la adopción de niños y niñas, adolescentes declarados judicialmente en estado de abandono. Ahora, ¿cuál es la finalidad de toda directiva? La finalidad de toda directiva es unificar criterios. O sea, igual en los temas, en cualquier tema de derecho, cuando existe una norma, los que aplican la norma generalmente la interpretan de diferente manera y cada una la aplica de acuerdo a su criterio. Entonces, a fin de generar predictibilidad y seguridad jurídica, es que se crean las directivas. Y para efectos de las adopciones se creó una directiva mediante resolución ministerial 033-2016, en los cuales se requiere, lo que se busca es uniformizar criterios de evaluación psicosocial de los niños y adolescentes para ser promovidos en adopción. Se refiere propiamente a los adoptantes peruanos se prefiere a los adoptantes peruanos antes que a los extranjeros, lo que les decía, y se prefiere a que domicilien en la misma región donde vive el adoptado. O sea, eso propiamente se reguló en la directiva. Cuando hablamos de adopción judicial, ojo, ese es otro tipo de adopción, ya no hablamos de la adopción administrativa, no se requiere la declaración judicial de abandono y solo es para los casos establecidos en el artículo 128 del Código del Niño y Adolescente. O sea, son casos excepcionales. ¿Cuáles son esos casos excepcionales? El primer caso excepcional es cuando exista un vínculo matrimonial entre el adoptante, ¿no?, y la persona que va a adoptar al menor. O sea, estamos hablando de un vínculo matrimonial
con el padre o madre del niño adolescente por adoptar. El caso que detallamos acá. O sea, el caso de Juan, que ya había sido adoptante de Mariano, y que María, esposa de Juan, también quiere adoptar a Mariano. En ese caso, como existe vínculo matrimonial, se trata por la vía judicial. Ese es el primer caso. Procede a favor de aquella persona que posee vínculo matrimonial con el padre o madre del niño o adolescente por adoptar, y en este caso el niño o adolescente mantiene los vínculos de filiación con el padre o madre biológico. Pero tiene que ser el padre biológico. Padre biológico. No es que él lo haya adoptado y lo No, que quiera. ese es el caso del padre biológico. Juan es padre biológico de Mariano. Allá ese caso. Claro, y se casa con María, y María también quiere adoptarlo. Entonces, ¿cómo se ve este caso? Vía judicial. No es necesario de declarar en abandono a Mariano, pero sí que exista vínculo matrimonial entre estos dos. Y para que él pueda ir a vivir a la casa matrimonial, es necesario el asentimiento de todas maneras. ¿Te acuerdas cuando hablábamos del asentimiento? Que el tema del asentimiento no necesariamente implica de que María está adoptando a Mariano. Pero si ella lo quiere adoptar, puede hacerlo vía judicial. Porque estamos dentro del primer supuesto o dentro de la primera excepción. Pero si lo adopta, igual tiene que haber asentimiento. Si lo está adoptando. Para que viva en la casa tiene que haber asentimiento. Aunque lo está adoptando. Porque es un extramatrimonial. En principio, si es un extramatrimonial, tiene que haber un asentimiento. Ahora, porque así nomás no lo pueden llevar a la casa. Ahora, después, si ella, bueno, ¿qué te digo? Se encariña con Mariano, en ese caso, si ella quiere, bueno, firmarla como madre, tiene que hacerlo vía judicial. O reconocerla como madre, o adoptarlo. ¿Y el asentimiento dónde se hace? ¿Ante el notario? Podría hacerse ante el notario, ¿no? Quien da fe del asentimiento. ¿O es necesario vía judicial? No, ante el notario. Si tú presentas un asentimiento, únicamente ante el notario. No es necesario vía judicial para presentar un asentimiento. Solamente estás declarando unilateralmente una aceptación. Ahora, no es un acto inscribible. Pero si tú quieres adoptarlo, lógicamente que tienes que ir a la vía judicial. El segundo caso de adopción judicial es cuando el caso que se posee vínculo de parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad con el niño o adolescente pasible de adopción. Estamos hablando de los tíos, ¿no? Supongamos, papá, mamá. María y José. María y José tienen un hijo, Juanito. Se supone que acá hay un primer vínculo. Y María tiene un hermano, Luis. Por algún motivo, María y José no pueden cuidar a Juanito. Supongamos que son unos padres irresponsables. Entonces, ¿cuántos grados de parentesco hay acá? Acá hay un grado, acá hay otro grado. Se supone que Juanito es pariente de Luis en 2º grado. ¿No? 2º grado de consanguinidad. Luis puede adoptar a Juanito vía judicial, bajo este precepto. 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. Acá siempre 2º grado. ¿Es su tío? Claro, es su tío. Es hermano de María. Puede adoptarse hasta el 4º grado de consanguinidad.
¿En qué caso estamos hablando de cuarto grado de consanguinidad? Si acá existe un grado, supongamos que María tiene a su mamá viva, estamos hablando de un grado, segundo grado. Hasta la abuela puede adoptar. Cuando hablamos de afinidad, estamos hablando, supongamos que Luis es casado con otra persona, con una señora, con Rosa, acá existe ya un grado de afinidad. Hasta Rosa puede adoptar a Juanito. Primer grado, segundo, tercer grado. Tercer grado de afinidad. También procede a favor del prohijado. ¿Quién es el prohijado? Es aquel que ha tenido al menor como hijo o ha convivido con el niño o adolescente por un periodo menor de 2 años. Es decir, no existe grado de parentesco, no existe vínculo matrimonial con el padre natural, pero sí tú lo has tenido y lo has cuidado durante un periodo de 2 años sin que exista pues una relación alguna, solamente lo has cuidado como hijo. Si tú pruebas que lo has cuidado como hijo durante ese periodo, puedes solicitar la adopción vía judicial. Es otro caso, establecido en el artículo 128 del Código del Niño y Adolescente. Son los casos excepcionales. ¿Eso está claro? El cuarto grado hasta dónde. A ver, vamos a ver. Vamos a graficarlo más, más simpático, ¿ya? Para poder entenderlo. Tenemos acá a José y a María. José y María tienen a Juanito. ¿Qué grado de parentesco hay entre José y María? Primer grado, ¿no? Primer grado de consanguinidad. Si Juanito tuviera pues un hermano, Panchito, ¿qué grado de parentesco hay entre Juanito y Panchito? Segundo. ¿Por qué? Porque subes, primer grado, y vuelves a bajar, segundo grado. La relación que existe entre Juanito y Panchito es, el parentesco que existe entre Juanito y Panchito es de segundo grado de consanguinidad. Si Juanito tiene a su abuela viva, Rosa, supongamos que está Rosa acá. Rosa es la abuela materna. ¿Qué grado de consanguinidad existe entre Juanito y Rosa? Primer grado, segundo grado. Subes. Si María tuviera un hermano, Luis, ¿qué grado de consanguinidad existe entre Juanito y Luis? Subes, primer grado, segundo grado. Cuarto grado vendría a ser, supongamos que Luis tenga un hijo y a su vez tenga otro hijo. Acá estamos hablando de un primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado. Acá existe, o sea, este señor, Juanito, con este señor que está acá, son parientes en cuarto grado, porque subes, primero subes a la mamá, María, segundo, primero, segundo, tercero, cuarto grado. Cuarto grado de parentesco. Sería su sobrino. Sí. ¿Qué sería? Su sobrino, su primo, ¿no? Porque vendría a ser el hijo del hermano de su mamá. La relación entre este y este es de primos. Y este vendría a ser el hijo de su primo, ¿no? Cuarto grado. Claro.
primero, segundo, tercero, cuarto. Acá estamos hablando de un cuarto grado de consanguinidad. O sea, entre estos podría haber una adopción, entre él y él, porque son parientes en cuarto grado, pero únicamente vía judicial. ¿Y en este caso es necesario que los padres fallezcan? ¿En qué caso? No existe, no se está hablando de que los padres fallezcan, únicamente se está hablando de que este señor sea adoptado por él. No se dice que los padres fallezcan, ¿no? En ningún caso. ¿Y cuándo existe parentesco por afinidad? Y estamos hablando ya de la afinidad, es cuando, por ejemplo, esta persona se casa con esta otra. Acá ya esta persona es pariente por afinidad con esta. No es mi sangre, pero porque es esposa de mi hijo, es mi pariente. Estamos hablando de un parentesco por afinidad. ¿Es la cuñada ahí? Ella no es la cuñada, es la nuera. En este caso, María. ella vendría a ser la nuera de María. Él es mi hijo, tengo un parentesco en primer grado. Y ella vendría a ser mi nuera. Acá estamos hablando de segundo grado de afinidad. Primer grado, segundo grado. Ella podría adoptar a su nuera. Este es el segundo grado de afinidad. Acá estamos hablando de afinidad. Y acá estamos hablando de consanguinidad, porque es la misma sangre. Él es el hermano de mi mamá, si yo soy Juanito. Consanguinidad, afinidad. Entonces tú juegas con esas figuras para encontrar qué grado de parentesco existe. ¿Qué dice la norma? Dice que se debe poseer un vínculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el niño o adolescente posible de adopción, dice el artículo. Y el otro caso es cuando estamos hablando obviamente del prohijado, ¿no? O aquel que ha convivido con el adoptante, pero por un periodo de 2 años. El procedimiento judicial para mayores de edad ya es otro procedimiento. Ya dejamos la figura de los menores de edad y hablamos de los mayores de edad. Es judicial cuando el mayor de edad tiene incapacidad. Y es administrativo notarial cuando estamos hablando de mayores de edad que gozan de capacidad. O sea, ¿quiénes son aquellos que pueden ser declarados incapaces? Aquellos que están incursos dentro de lo establecido en el artículo 46, si no me equivoco, del Código Civil. Acá estamos hablando de incapacidad absoluta o incapacidad relativa. Incapacidad 44. 44 incapacidad relativa y 43 incapacidad absoluta. O sea, las personas que gozan de incapacidad absoluta establecida en el artículo 43 o incapacidad relativa establecida en el artículo 44 y son mayores de edad, pueden ser adoptados mediante un procedimiento judicial no contencioso regulado en el artículo 781 del Código Procesal Civil. Entonces, si un adoptado mayor es incapaz, lógicamente, para que pueda ser adoptado, se requiere la intervención de su representante legal. Generalmente, un adoptado incapaz, mayor de edad, tiene un curador, ¿no?, que administra sus bienes, ¿no?, vigila sus bienes. Entonces, si una persona extraña quiere adoptar a este mayor de edad incapaz, probablemente lo que está viendo en él no es protegerlo, sino lo que está viendo es su patrimonio. Yo quiero quedarme con los bienes de este incapaz, quiero adoptarlo. Entonces, a fin de proteger a ese mayor de edad incapaz, es que se requiere que intervenga su representante legal para poder consentir que pueda ser adoptado.
Ahora, si cesa la incapacidad del adoptado, entonces este puede solicitar que se deje sin efecto su adopción, y el plazo es de 1 año. Eso está expreso en el Código Civil. Artículo, ahorita les encuentro el artículo. Es establecido en el Código. ¿Dónde está? Bueno, en el artículo 384 se dice, ¿no? Si la persona a quien se pretende adoptar tiene bienes, la adopción no puede realizarse sin que dichos bienes sean inventariados, lógicamente, y tasados judicialmente. Por eso es que es el procedimiento judicial, porque se requiere una tasación judicial de todos los bienes del adoptado, y sin que el adoptante constituya garantía suficiente a juicio del juez. Ahora, cuando hablamos de procedimiento notarial, ya no judicial, hablamos propiamente de adopción de personas adultas, mayores, pero que gocen de capacidad de goce y también de capacidad de ejercicio. Si el adoptado es casado, el cónyuge del adoptado deberá prestar su asentimiento. ¿Por qué creen que necesariamente tiene que ser una persona que tenga capacidad de goce y capacidad de ejercicio para el tema notarial? Porque se ve a través de un procedimiento no contencioso. Entonces, para que se vea dentro de un procedimiento no contencioso, no tiene que haber algún impedimento, ¿no? Y el hecho de que una persona no goce de su capacidad es un impedimento para que se vea dentro de un procedimiento no contencioso. Porque como el notario no tiene jurisdicción como un juez que puede determinar, o sea, si procede o no procede la adopción, entonces es necesario de que esta persona tenga capacidad de discernimiento y acepte ser adoptado. Pero si es casado, obviamente la cónyuge debe prestar su asentimiento. ¿Por qué tema? ¿Por qué creen que la cónyuge debe prestar su asentimiento? Por un tema de derecho patrimonial, ¿no? Porque desde el momento en que mi cónyuge es adoptado por un tercero, obviamente ya existe una relación de vínculo filial, vínculo familiar, y en algún momento lo que forma parte del patrimonio de la sociedad, de repente puede pasar para el adoptante, porque ya existen relaciones sucesorias. Entonces yo cónyuge puedo ver afectado el derecho patrimonial de la familia, entonces necesariamente tengo que prestar un asentimiento para que mi cónyuge pueda ser adoptado por otra persona. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí se entiende? ¿Está claro? Pero eso suele darse en la realidad. Existe un procedimiento notarial que sí permite que una persona mayor con capacidad pueda ser adoptado por esta vía. Lo que yo iba, si hay casos así, porque al parecer no es algo extraño, ¿no? Sí, es algo extraño, pero sí está regulado. O sea, no he visto ninguna jurisprudencia, porque vía notarial no hay jurisprudencia. O sea, vía judicial podemos encontrar alguna jurisprudencia, ¿no? Pero vía notarial, casos así, se ha regulado, o sea, todo lo que se ha regulado en la ley de procedimientos, en la ley de procedimiento notarial ha sido regulado justamente por alguna necesidad que se ha presentado. O sea, simplemente porque se ha querido regular, no. Si se ha presentado la necesidad es que se ha llevado a la norma. Debe existir algún caso, un caso extremo por el cual se ha regulado ese tema. ¿Quiénes pueden adoptar? O sea, es algo novedoso que ahora los concubinos puedan adoptar. O sea, antes se hablaba, por ejemplo, que tiene que ser un matrimonio, personas casadas, formalmente constituidos, que gocen de solvencia moral. Ahora, con la existencia de la unión de hecho propia, aquella unión de hecho que está conformada por varón y mujer libres de impedimento matrimonial, que viven en estado de familia por más de 2 años continuos y que se encuentra registrada su unión de hecho en los registros públicos, en el registro personal,
Entonces, esas personas con todas esas formalidades pueden adoptar. De acuerdo a la ley 3311, los concubinos debidamente registrados en el registro personal pueden adoptar. Pueden adoptar las personas casadas y también es algo novedoso, hace poco se ha permitido que las personas solteras también puedan adoptar. Pero existe un criterio, no tengo la norma acá, pero les prometo que la voy a buscar y la voy a colgar. Existe un criterio de que a partir de cierta edad, si por ejemplo tengo 50 años, no puedo adoptar a un recién nacido. ¿Por qué? Porque mi proyecto de vida es que voy a vivir de repente 20 años más y no voy a dejar a un recién nacido, o sea, de acá a 20 años el recién nacido va a tener 20 años y de repente no va a poder valerse por sí solo todavía. Entonces existe un límite de edad, si soy una persona sola, para poder adoptar. Tengo que tener menos de 45 años para que pueda adoptar un recién nacido. Si tengo más de 45 años, como que ya el límite de la adopción, tengo ahí un límite de edad, de repente puedo adoptar a una persona ya de 10 años o una persona mayor, que de acá a 20 años ya va a ser un adulto que se va a poder sostener por sí mismo y le puedo dar todavía calidad de vida dentro de los años que me quedan vivir, ¿no? La ley que permite a las personas solteras adoptar establece esa restricción, ¿no? Y respecto a las personas casadas, me parece que no hay límites, pero respecto a las personas solteras sí existen restricciones. Será pues porque eres la única persona que te vas a hacer a cargo de ese menor. Cambiando de tema, pasamos a filiación extramatrimonial. O sea, la filiación extramatrimonial, como habíamos visto, es aquella filiación por la cual un hijo es reconocido, un hijo nacido y concebido fuera del matrimonio, es reconocido como tal, y las formas para determinar la filiación extramatrimonial son el reconocimiento y la sentencia judicial de filiación extramatrimonial. Cuando hablamos de reconocimiento, o sea, ¿qué cosa es el reconocimiento? Es un acto jurídico por el cual una persona de manera unilateral, de manera voluntaria, libre, ¿no? Sin modalidad alguna, o sea, es un acto jurídico sin modalidad que no está sujeto a plazo ni a condición, reconoce a una persona como su hijo. Es un acto unilateral irrevocable, o sea, no existe posibilidad de que una vez yo haya reconocido a un hijo como mío, un hijo extramatrimonial, pueda revocar mi reconocimiento. Solamente existe la posibilidad de negar la paternidad, pero revocar no puedo revocarlo. Los documentos que pueden contener el reconocimiento, ahora, yo celebro ese acto unilateral. Ahora, ¿en qué documentos puede contenerse ese acto? Puede ser una partida de nacimiento, una escritura pública o puede ser un testamento. Cuando hablamos de partida de nacimiento es algo totalmente fácil de entender, porque basta que tú vayas al registro público y reconoces al hijo como tal, le asientas una partida de nacimiento. Pero cuando hablamos de escritura pública y testamento, o sea, no necesariamente tiene que ser una escritura pública donde el título de la escritura o la única formalidad de la escritura sea para reconocer al hijo. Puede ser, por ejemplo, una escritura pública de compraventa, ¿no? Y dentro de la escritura pública existe una cláusula donde tú reconozcas al hijo extramatrimonial. Si por algún motivo las otras cláusulas de la escritura pública son declaradas nulas, esa cláusula específica donde has reconocido al hijo es válida, ¿no? Igual que el testamento. Cuando hablamos de testamento por escritura pública, o sea, basta de que el testamento, o sea, en el caso de testamentos revocados, pueden revocar los testamentos, pero no pueden revocar la cláusula donde consta el reconocimiento. Sí, eso también es expreso. O sea, el testamento por escritura pública puede ser revocado, consta así en el Código Civil. Pero si dentro de la cláusula del testamento está un reconocimiento, como el reconocimiento es un acto jurídico irrevocable, esa parte del testamento no puede ser revocada.
salvo que hablemos de repente de un testamento hológrafo o un testamento cerrado. En esos casos, como no son por escritura pública, pueden ser simplemente eliminados y lamentablemente en ese caso ya pues obviamente no se va a revocar el reconocimiento, pero simplemente va a ser un reconocimiento no conocido. El caso de los cerrados, de los hológrafos. Pero el caso de escritura pública sí. O sea, puede ser revocado el testamento, pero no revocado el reconocimiento. Pero no cabe la posibilidad de que haya un reconocimiento solo y exclusivamente para la escritura pública. Existe esa posibilidad, sí. Pero lo que dicen los tratadistas es que, por ejemplo, podemos hablar de una escritura pública de compra-venta, de inmueble, por ejemplo, pero dentro de esas cláusulas establecemos que tal persona es mi hijo. Ahí prácticamente lo estoy reconociendo. O sea, pueden de repente declarar nulo el acto que contiene la escritura pública, pero el párrafo o la cláusula donde está el reconocimiento no se puede desconocer. ¿Por qué? Porque es irrevocable. Ahora, como es un acto jurídico, también puede ser declarado cuando un acto jurídico es por error, o sea, es celebrado por error o por desconocimiento, también puede ser declarado anulable, ¿no? Pero para eso ya se requiere una vía, o sea, hacerlo por vía judicial. Para que un acto jurídico sea declarado anulable, o sea, es necesario hacerlo vía judicial, pero no es propiamente una revocación, sino estás simplemente señalando que tú actuaste por desconocimiento o por error. No estás revocando. Y quien declara la nulidad del reconocimiento es el juez, no eres tú. Tú solamente aduces de que por error actuaste, pero quien evalúa es el juez. Ahora, es un acto declarativo o constitutivo. Algunos dicen que es declarativo porque simplemente se está reconociendo un hecho que ya existente, y otros dicen que la mayoría dice que es constitutivo porque es a partir de ese reconocimiento que surgen los derechos del reconocido. O sea, si yo tengo derecho a alimentos, derecho a nombre, derecho a sucesiones, es a partir de la fecha del reconocimiento, no de antes. Por eso algunos tratadistas dicen es constitutivo, no es declarativo. Pero otros dicen no, es declarativo porque ese hecho ya existía desde antes del reconocimiento. Pero a efectos legales, propiamente, estaríamos hablando de un acto constitutivo. La edad mínima para reconocer a un hijo es de 14 años. La edad ha bajado porque antes era más. Con respecto al Código del 36, me parece que se hablaba de 16 a 21 años. Ahora se habla de 14 años. Ahora, si esta persona que va a reconocer al hijo extramatrimonial tiene menos de 14 años, entonces el representante, que puede ser el padre o la madre, puede reconocer al hijo de mi hijo que tiene menos de 14 años. O sea, el padre o madre o la madre del que va a reconocer al hijo puede reconocerlo en vez del hijo que tiene menos de 14 años. O en el caso que sea incapaz también, ¿no? O también los abuelos o los representantes. También se puede reconocer al concebido, pero lógicamente al concebido no se le puede reconocer vía partida de nacimiento, porque el concebido todavía no ha nacido. Al concebido se le puede reconocer por testamento, por ejemplo, o por escritura pública. Lo normal es que sea por testamento, porque el concebido es sujeto de derechos patrimoniales para lo que le favorece, para todo lo que le favorece. Puede ser que el padre del menor esté a punto de fallecer, todavía es concebido, no ha nacido, pero ya lo considera dentro de la sucesión hereditaria. Y al momento de tomarlo en cuenta dentro de la sucesión, lógicamente va a efectuar un reconocimiento. Ahora, los padres pueden reconocer a los hijos de manera conjunta o separada. En el Código Civil del 84 existía un artículo donde se prohibía a la madre señalar el nombre del padre o del presunto padre en la partida de nacimiento. O sea, el padre podía accionar contra la madre a fin de que su nombre no sea considerado dentro de la partida de nacimiento.
Pero en la actualidad ese artículo fue modificado por la ley 28720 del 25 de abril del 2006, o sea, no hace mucho, hace 10 años, deroga el artículo 392 que establecía la prohibición de señalar el nombre de la persona con la cual se hubiera tenido el hijo y establece que cuando se inscribe al hijo por separado se podrá revelar el nombre del presunto padre, pero únicamente para efectos de el nombre, más no va a tener efectos de filiación. O sea, si una madre inscribe a su hijo y señala el nombre del presunto padre, simplemente por ese hecho no va a poder pedir alimentos al presunto padre. O sea, no va a decir, existe vínculo de filiación extramatrimonial y ya te pido alimentos. No va a poder ser. No existe filiación. Pero sí, para efectos del nombre se va a poder colocar. Ahora, si ese presunto padre no se considera o no considera que deban haber colocado su nombre, puede realizar una acción de usurpación de nombre. El presunto progenitor que se considera afectado por la consignación de su nombre en la partida de nacimiento de un niño que no ha reconocido puede iniciar un proceso de usurpación de nombre, ¿no? De acuerdo a la vía de proceso sumarísimo. Cuando hablamos de reconocimiento de hijos mayores de edad, o sea, se puede reconocer a un hijo mayor de edad, pero quien reconoce no va a tener derecho de alimentos. ¿Por qué no va a tener derecho de alimentos? Porque lo ha dejado en estado de indefensión durante toda su vida, y el hecho de reconocerlo ya mayor de edad puede implicar que el reconocimiento lo haya hecho por interés, ¿no? Yo sé que mi hijo, que de repente nunca lo reconocí, pero veo que le ha ido bien en la vida y veo que de repente él me puede mantener a mí ahora que soy anciano, lo reconozco. Entonces, puede ser, ¿qué hace el legislador? Pues que no quiero apoyar tu viveza y no tienes derecho a alimentos. Lo puedes reconocer, pero no tienes derecho a alimentos de él, que lo has dejado en estado de indefensión durante toda su vida, durante su infancia, su niñez. A menos que el mayor de edad consienta el reconocimiento y hubiera existido de repente trato constante de Estado. Cuando hablamos de trato constante de Estado, hablamos de 3 criterios: el trato, la fama, la fama. O sea, quiere decir que esto sea público, que haya habido un trato de familia y que esto haya sido público. Y el nomen o nombre. De repente nunca te reconocí, pero siempre señalé tu nombre como mi hijo, ¿no? Llevaste mi apellido. Y el trato de familia, que no necesariamente se prueba mediante prueba escrita, como lo establecía el Código de Procedimientos de 1912, sino que también se puede probar mediante otro tipo de prueba, como por ejemplo videos que son reconocidos por el Código Procesal Civil de 1993, para probar la posesión constante de Estado o el trato constante de Estado. En el caso de reconocimientos de hijo muerto, o sea, solo cabe reconocer hijos muertos cuando estos hubieran dejado herederos, para efectos sucesorios, obviamente. Para que yo pueda heredar a mis nietos, es necesario de que yo reconozca a mi hijo, porque si no, no habría relación, no habría parentesco, ¿no? No podría yo heredar a mis nietos si previamente no he reconocido a mi hijo. Entonces, solamente en ese caso se puede reconocer al hijo muerto, cuando el hijo muerto ha dejado descendientes. Pero si no tiene descendientes, en ese caso, o sea, no tendría razón de reconocerlo, porque no habría ningún efecto patrimonial. El reconocimiento no admite modalidad, lo que dijimos, no hay plazo, condición, forma. La formalidad podría ser, cuando hemos hablado del tema del
de la partida de nacimiento, del testamento, de la escritura pública. Pero no existe propiamente modalidad, no existe plazo y condición, y es irrevocable. Y el hijo de mujer casada, lógicamente, tiene como padre al marido, y para que un tercero pueda reconocer al hijo de mujer casada, necesariamente tiene que el marido haber negado la paternidad del hijo. Es necesario. Y obtenido sentencia favorable. Si el marido no ha negado la paternidad del hijo, entonces un tercero extraño no puede reconocer al hijo de mujer casada. ¿Está claro hasta ahí? El reconocimiento puede ser negado por el padre o madre que no interviene, por el propio hijo o descendientes o por quien tenga legítimo interés. Y el plazo para negar el reconocimiento es de 90 días. ¿90 días a partir de cuándo? A partir del conocimiento. Sin embargo, el hijo menor o incapaz también puede negar el reconocimiento, pero tiene un plazo mayor. Tiene un plazo de 1 año. 1 año siguiente a su mayoría o de repente 1 año a la cesación de su incapacidad. Es un plazo mayor. Hay sentencias o hay jurisprudencia que a veces desconocen el plazo de 90 días, porque muchas veces en los procesos de alimentos los reconocimientos se dan en las audiencias. O sea, de repente existe una audiencia dentro del proceso de alimentos, basta que exista el reconocimiento del padre dentro de la audiencia para que automáticamente se envíen esos partes al registro de estado civil y se asiente la partida. Entonces ya esos plazos establecidos acá serían inaplicables porque ya existiría un reconocimiento expreso. Es lo que establece la doctrina. Ahora, el Código Civil establece en qué caso se puede declarar la paternidad extramatrimonial cuando exista escrito indubitado del padre que lo admita. O sea, cuando hablamos de escrito indubitable, no estamos hablando de escritura pública, ni de testamento, ni de partida de nacimiento, sino puede ser cualquier otro documento, como por ejemplo partidas de bautizo, contratos de compraventa u otro documento escrito, en el cual se admita escrito o de repente un video donde el padre reconozca al hijo de manera verbal. Una fiesta de familia y el padre reconoce al hijo. Él es mi hijo, ¿no? Estoy orgulloso de él. Entonces, esos videos pueden ser también presentados dentro del procedimiento judicial de paternidad extramatrimonial. Otro supuesto para investigar la paternidad es cuando el hijo se halla o se hubiera hallado hasta 1 año antes de la demanda en posesión constante de Estado. O sea, se apliquen esos 3 términos: trato, fama, nombre. Haya recibido trato de familia, no solamente entre padre e hijo, sino que también los externos a la familia los hayan visto como tal. Eso se llama la fama de familia. En esos casos también se puede solicitar la paternidad extramatrimonial, actos de la vida diaria que reflejan que un padre sabe quién es su hijo y lo trata como tal, y los demás lo conocen, ¿no?, como tal. Cuando el presunto padre hubiera vivido en concubinato con la madre en la época de la concepción. Cuando hablamos de concubinato, no necesariamente hablamos de la unión de hecho propia, que es inscribible. Hablamos de cualquier otro tipo de concubinato. Lógicamente que no estamos hablando de una temporalidad o una relación esporádica. O sea, por ejemplo, en jurisprudencia se dice que si existe una relación entre enamorados, que puede ser esporádica, no necesariamente estamos hablando de un concubinato que pueda ser presentado como prueba para un presupuesto para investigar la paternidad, sino que tiene que ser una relación constante, aunque no se llegue
a la unión de hecho propia, que es inscribible en los registros públicos. O sea, la unión de hecho propia, inscribible en los registros públicos, es aquella sostenida entre varón y mujer libre de impedimento matrimonial por un periodo de 2 años y que forman una comunidad de bienes similares a la relación patrimonial que se obtiene luego de celebrado el matrimonio. O sea, no es necesario de que exista la unión de hecho propia para que pueda ser presupuesto para la investigación de paternidad. Puede ser también una unión de hecho impropia, o sea, aquellas personas que viven juntas pero que tienen impedimento matrimonial, pero que tiene que ser una relación constante, no esporádica. En los casos de violación se requiere que necesariamente que exista una resolución judicial donde se declare la violación, el delito de violación. Si no existe esa resolución judicial que declare el delito de violación, no podemos estar hablando de una violación como presupuesto para investigar la paternidad. O sea, necesariamente se requiere una sentencia condenatoria para que exista el delito de violación. No basta la denuncia ante la comisaría, sino necesariamente tiene que haber una sentencia condenatoria. O sea, es necesario que la violación sea realizada en la época de la concepción. Y en el caso de la seducción, que también es un delito, en ese caso no es necesario que exista una sentencia condenatoria. O sea, la seducción es un acto por el cual una persona busca acceso carnal o yacimiento con una persona menor de edad, que tiene que tener entre 14 a 18 años. Su finalidad es deflorarla, ¿no? O yacer carnalmente. Y es necesario que previamente haya existido una promesa de matrimonio, de manera indubitable. Antes se requería que la promesa de matrimonio sea escrita, ahora se requiere que únicamente sea indubitable. La existencia del video, por ejemplo. La fiesta donde se comprometen ambas partes y una de ellas pues señala o declara que realmente se va a casar con la menor. O sea, se requiere que la promesa de matrimonio sea antes de la comisión de la seducción. Es necesario, también se habla algo del tema de la dependencia. O sea, el caso, por ejemplo, de la mujer que tiene una relación de dependencia con la persona que le ha prometido matrimonio y que la seduce. El caso propio de las empleadas del hogar, que tienen una relación de dependencia con sus patrones, que es muy común. O sea, yo prometo que me voy a casar contigo. O sea, yo cometo la seducción y luego de eso se produce la defloración. Entonces, en esos casos de dependencia, que son más comunes dentro de la jurisprudencia, también se aplica el supuesto. O sea, es un caso muy concurrente dentro de la jurisprudencia, cuando existe la dependencia entre la seducida y el seductor. También el último caso, cuando se acredita el vínculo parental entre el presunto padre y el hijo a través de la prueba del ADN. Cuando vimos en la clase pasada las pruebas del ADN, vimos que tenían un 99% de validez, ¿no? Y que prácticamente la existencia de las pruebas del ADN como que desvirtúa todas las presunciones existentes, tanto dentro de la filiación matrimonial como extramatrimonial. Incluso la presunción pateris y la presunción madre, la madre siempre cierta es, como que se desvirtúan frente a la existencia de las pruebas del ADN, que tienen un 99.9% de confiabilidad. O sea, prácticamente se dice, por ejemplo, que con la existencia de la prueba del ADN desaparece la figura del hijo alimentista. ¿Quién es el hijo alimentista? El hijo alimentista es aquel acreedor alimentario. El acreedor alimenticio, que no tiene ningún vínculo de filiación con el que le va a proveer de alimentos, sino basta que la madre
acredite que durante la época de la concepción tuvo relaciones sexuales con su padre durante la época de la concepción. Y esta relación sexual o esta prueba puede ser desvirtuada con las pruebas del ADN. Con respecto a las acciones de filiación extramatrimonial, que hemos visto los supuestos, no hay término para accionar, o sea, no existe un periodo de caducidad para accionar la filiación extramatrimonial. Se permite demandar incluso a los herederos del presunto padre si éste hubiese fallecido. Y con respecto a la declaración de maternidad extramatrimonial, se requieren dos supuestos: el nacimiento, el hecho del parto y la identidad con la madre. Y el medio probatorio para declarar judicialmente la maternidad extramatrimonial es el certificado de nacido vivo y la prueba del ADN. ¿Por qué se habla del certificado de nacido vivo? Porque en el certificado de nacido vivo va la huella del pie del bebito, del recién nacido, y la huella de la madre. Entonces, ante esa relación, no se puede desvincular o desvirtuar la existencia de vínculo entre madre e hijo. Y esa es la prueba plena para acreditar el vínculo de maternidad entre la madre y el hijo. Basta acreditar eso para que se acredite el hecho de parto y la identidad del hijo con la madre. ¿Me dijiste algo? Nada. Bueno, eso sería con respecto al hijo alimentista. Bueno, la creencia no solamente es hasta los 18 años, sino basta de que, también puede ser de que el hijo lleve pues estudios, ¿no? Estudios superiores de manera, o sea, no excelente, sino basta que los apruebe para poder seguir pidiendo alimentos hasta que culmine los estudios. O también por incapacidad física o mental. Pero si el padre no quiere seguir manteniendo al hijo alimentista y pide una prueba de ADN, o sea, la figura del hijo alimentista como que decae. Ya no existiría el derecho de pedir alimentos.